Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Juan José Jaramillo, residente de tercer año de neurocirugía del Hospital Milsten, el ex francés en Buenos Aires. Actualmente me encuentro rotando en el servicio de neurocirugía pediátrica acá en el Hospital San Vicente Fundación con el doctor Eduardo Cortés. Y el tema que se escogió para hablar hoy es acerca de la histocitosis de las células de Langerhans y su relación con el sistema nervioso central. Un poco de contexto para esto, porque esta enfermedad, si bien es poco frecuente, desde que se describió por primera vez en el siglo pasado, ha pasado por diferentes nombres y diferentes caracterizaciones. Ha sido tal la investigación que hay más de 7, 8 sociedades en el mundo dedicadas exclusivamente a la histocitosis. Dentro de estas se han caracterizado más de 100 tipos de histocitosis. Dentro de lo que nos compete ahora, vamos a hablar específicamente sobre en relación al sistema nervioso central. Y dentro de estas va a depender su afectación. Vamos a tener distintas variables, como la de Hans-Schüller-Christian o la de Leder-Swiss, o en muchas ocasiones cuando tiene afección ósea, principalmente el granuloma eosinofílico, que es la variante típica y única que tiene células de Langerhans per se. Ya les voy a explicar un poco más adelante eso. Entonces, ¿qué es? Se ha descrito en distintos aspectos y distintos momentos como un proceso inflamatorio que ha mutado con el tiempo y que ahora se describe como un proceso neoproliferativo, una neoplasia de las células mieloides. Son anomalías en el desarrollo de las células dendríticas, característicamente la marca de aquellas que tienen expresión de CD1 y CD207, que es la proteína Langerhina, en los últimos años se han descrito mutaciones además a nivel de la vía RAS y de la MAP quinasa. Más recientemente se han descrito mutaciones en la vía BRAF, que alrededor del 50-80% de todos los casos que se han analizado de histocitosis de células de Langerhans tienen presente esta mutación, y estos casos suelen tener peor pronóstico en cuanto a la respuesta al tratamiento planteado y más probabilidad de recidiva del tumor. Dentro de la presentación que tiene en el sistema nervioso central, esta histocitosis se va a caracterizar por 3 grandes grupos: aquellas que generan lesiones ocupantes de espacio, lesiones tumorales; aquellas que generan patología neurodegenerativa sin necesariamente tener lesiones ocupantes de espacio; y aquellas que son mixtas. Estos son en proporción de casi un 45-40%, tanto para la variante tumoral como para la degenerativa, y el restante para la variante mixta. Es una patología poco frecuente. En cuanto a la histocitosis general, como células de Langerhans, se describen aproximadamente entre 4 y 9 casos cada millón de habitantes en Estados Unidos y en Europa. Pero de este porcentaje, solamente entre un 5 y un 10% tienen repercusión a nivel del sistema nervioso central en pacientes pediátricos. Dentro de estos casos que se describen, hay una mayor afectación en hombres que en mujeres, alrededor de 1.2, 1.3 a 1 más o menos. Y la de presentación, si bien varía desde los 5 meses aproximadamente hasta los 17, 16 años, la mayor incidencia es en la primera infancia, alrededor de los 3 años. Dependiendo de cuál es el órgano afectado, las lesiones van a ser más de tipo granulomatosas y va a ser de mayor o menor severidad en función de esto. Y se ha podido describir también que pacientes que presentan esta patología tienen muchas más chances y más asociaciones de presentar otro tipo de neoplasias hematopoyéticas, ya sea las leucemias mieloides agudas o crónicas, los linfomas, y particularmente se ha asociado a aquellos pacientes aquellos pacientes pueden desarrollar cáncer de tiroides porque comparten esta mutación de la vía MAP y de la vía RAF. Dentro de lo que es relevante para nosotros respecto al sistema nervioso central y a los sitios contiguos, las lesiones óseas, que son de las más frecuentes en su presentación,
cuando se presentan en órbita, mastoides, esfenoides o hueso temporal, tienen más riesgo de infiltración y de impregnación a nivel del sistema nervioso central. Como les decía, la etiología que se plantea para esto es en primera instancia un componente inflamatorio, pero se le agrega un componente de mutación asociado a los marcadores que les mencionaba. Y dentro de este componente inflamatorio, quizás precedido o favorecido por esta mutación clonal, favorece al reclutamiento de células inflamatorias que lo que hacen es exacerbar la respuesta inflamatoria y cronificar la respuesta del sistema inmune, generando este tipo de lesiones. Vamos con la variante degenerativa, que si bien no tiene una etiología bien descrita o bien clara, lo que se plantea es que hay una respuesta inflamatoria similar a la formación de los granulomas en el sistema nervioso central, pero la repercusión no es con la formación de lesiones ocupantes de espacio, sino con desmielinización, degeneración axonal y degeneración neuronal. Y esto se ve representado sobre todo en regiones de ganglios de la base y cerebelo y puente. Ya les voy a comentar un poquito más de esto. Y en relación a esta variante, se han descrito o se intentan describir dos subvariantes que van en relación a aquellos casos en donde se están presentes solo hallazgos imagenológicos sin correlación clínica, o aquellos casos que es la que se denomina LASI, o aquella variante en donde además de los hallazgos imagenológicos también ya hay una repercusión clínica. Y esta diferencia la intentan marcar porque el pronóstico y las intervenciones que plantean, sobre todo de seguimiento, varían y distan mucho de un tipo de paciente a otro. Y a nivel imagenológico, vemos un poco lo que les mencionaba hace un momento. Va a haber un poco de degeneración y de pérdida de sustancia blanca y sustancia gris a nivel sobre todo de cerebelo, aquí donde se pueden ver un poco más en esta secuencia de resonancia en T2 cortes axiales, se ve un poco más la prominente de las folias, se ve un poco más dilatado el cuarto ventrículo y se ve sobre todo mayores hiperintensidades o lesiones hiperintensas a nivel de tálamo y ganglios basales. Lo curioso de esta variante es que cuando se le hace biopsia de esto y se revisa la anatomía patológica, no se encuentran los tipos celulares típicos que se describen en la histocitosis de células de Langerhans. Es decir, no hay histocitos CD1 positivos y lo que sí hay son linfocitos CD8 y los otros cambios que les venía mencionando. Entonces esto, dentro de lo que es la patología, termina de generar todavía más incógnitas de las que se han podido resolver hasta ahora. En cuanto a lo que es la variante tumoral, el sitio a nivel del sistema nervioso central más frecuente de afectación es la región del hipotálamo y la hipófisis, generando la clínica típica de afectación neuroendocrinológica. Y lo más común es que la presentación de estos casos sean pacientes que presentan diabetes insípida, y en menor instancia, trastornos de hormona de crecimiento y trastornos tiroideos. ¿Puede haber alguna otra alteración endocrinológica? La puede haber, pero es mucho más rara. Y lo característico de las lesiones en esta zona es que, como podemos ver acá en la primera imagen de la izquierda, en la vista sagital de la secuencia T1, no se ve la hiperintensidad espontánea que tiene la neurohipófisis, y por el contrario, cuando se administra el contraste, se ve un aumento del grosor del tallo hipofisario con un realce homogéneo de toda la zona. Eso es lo más típico de este tipo de lesiones. Y en ese contexto, en paciente pediátrico con lesiones que puedan estar aisladas o que puedan ser limitadas a esta zona, hay que plantear distintos diagnósticos diferenciales porque la terapéutica dista mucho de unos casos a otros. Y entre los principales diagnósticos a realizar hay que tener en cuenta la histocitosis de las células de Langerhans, diagnóstico diferencial con tumores germinales o inclusive mismo con cuadros de hipofisitis, que cuando son lesiones aisladas y sintomatología no muy clara, el diagnóstico no suele ser tan fácil para acercarse. Y para esto, apoyar solamente de la clínica que tenemos desde la parte neurológica, sino que en muchas ocasiones también las manifestaciones son cutáneas.
Además, entonces, aquí es en donde nos vamos a complementar con esto, junto con el equipo de pediatría, por supuesto. Y es que en muchas ocasiones las manifestaciones de esto suelen ser rash, eritema, exantemas, pero que a diferencia de los típicos exantemas que vemos en los niños, en la población pediátrica, esos exantemas van a tender a ser sangrantes, van a tender a ser hemorrágicos en poco volumen, pero significativos. Por lo tanto, esto permite facilitar o orientar el diagnóstico, alejarlo de este componente de las patologías más frecuentes de piel y relacionándolo con la patología celular, encauzar un poco más la lesión. Dentro de las otras sintomatologías que pueden presentar los pacientes, va a depender claramente de las lesiones imagenológicas que se tengan. Si estamos hablando de la diabetes insípida, por supuesto que la polidipsia y la poliuria, y dependiendo de las otras regiones afectadas, van a poderse presentar desde cefalea hasta convulsiones, dependiendo de la magnitud de las mismas. Entonces, ¿qué debemos hacer con un paciente que sospechamos o que presenta este tipo de lesión? Hay que tener en cuenta que el diagnóstico definitivo de esta patología es anatomopatológico y, en la medida de lo posible, por supuesto, molecular e inmunistoquímico también. Entonces, para plantear una biopsia tenemos que tener imágenes y sin imágenes no vamos a llegar a nada con esto. ¿Qué imágenes se van a pedir? Dependiendo de si el componente o el sitio de lesión del caso es óseo o de partes blandas, se va a preferir tomografía o resonancia. Y en muchos casos, sobre todo esto ya es más en pacientes adultos, el PET se suele utilizar como apoyo para esto. Lo que pasa es que se han descrito casos en donde las lesiones son hipercaptantes, como otros casos muy significativos en número también, en donde las lesiones son hipocaptantes. Entonces no termina siendo un componente que termina de ayudar a dilucidar mucho el cuadro. Pero sin duda la tomografía y la resonancia con y sin contraste van a ser claves para orientarnos en esto. Y como pueden ver un poco acá en la tabla que les comparto, el principal lugar de afectación de esto es lo que les mencionaba, la región de la hipófisis, el hipotálamo, y siguiéndole en la lista, la región de cerebelo, puente y ya los hemisferios cerebrales siguiente en la lista. Entonces, haciendo una recapitulación un poco de esto, paciente que tiene lesión hipofisaria o lesión en el sistema nervioso central, más una sintomatología compatible con una diabetes insípida, hay que pensar en estos diagnósticos diferenciales, que dependiendo de la ubicación, el linfoma inclusive puede estar dentro de estos. ¿Cómo hacerlo? Por las características imagenológicas, si pensamos en lesiones de tumores criminales, podemos pedir las serologías tanto en sangre como en el LSR si se quiere, con la hipofisitis simplemente descartar el cuadro inflamatorio, y con el linfoma una resonancia con espectroscopía nos puede orientar mucho. En la sangre periférica, además de las serologías, también se puede realizar la valoración para ver si está presente la mutación del BRAF, que eso también nos confirmaría el diagnóstico, como mismo en el LSR, en el análisis citológico, evidenciar la presencia de células histocíticas con los marcadores que ya conocemos. Y en complemento a la clínica del paciente y a las imágenes que presenta, se han descrito también, sobre todo como factor pronóstico y de seguimiento, pruebas neurocognitivas o aplicación de escalas de discapacidad, sobre todo para la variante LACI, LAX, que es aquella que tiene hallazgos imagenológicos, pero que no presenta todavía sintomatología. Entonces, realizándolos periódicamente de cada 3 a 6 meses, según lo que refieren los consensos que han realizado, es útil para el seguimiento más neurológico que neuroquirúrgico. Y en muchas ocasiones, cuando las lesiones tienen componentes significativos de fosa posterior y las imágenes no son del todo claras o hay limitación para acceder a las imágenes, una herramienta que se ha venido utilizando, pero no está totalmente validada, es el uso de los potenciales evocados somatosensitivos o auditivos. Entonces, esto es un resumen un poco de lo que les venía mencionando, que dependiendo de si la variante de la presentación de la patología es con una lesión ocupante de espacio o simplemente cambios inflamatorios que generan
degeneración axonal, desmielinización, degeneración neuronal, vamos a tener cierto tipo de predilección de lesiones, ya sea a nivel de cerebelo, predominantemente a nivel de núcleo dentado, sino más tirando hacia el nivel de tronco o de ganglios basales. Eh, Como de esto, no muchísimo más. Les comparto un par de imágenes en donde podemos ver un par de estas lesiones y en donde acá termina antes esto que les mencionaba de los diagnósticos diferenciales. Porque, por ejemplo, en esta imagen que tenemos arriba a la izquierda, en donde se ve la tomografía sin contraste en ventana ósea, se ve una lesión osteolítica que está sobre la tabla del hueso, que comparándola con la imagen de la derecha, se ve la reducción que tiene con tratamiento quimioterápico, nada más. En la imagen de al lado, en la secuencia de resonancias con contraste y T2, se puede ver un realce patológico a nivel de plexos coroideos, de realce dural también, y como a nivel de la secuencia de T2 se ve las lesiones hipointensas. Esto plantea también uno de los diagnósticos diferenciales que puede tener, que son papilomas de plexos coroideos dentro de las lesiones a tener en cuenta. Y en la imagen más de la derecha, lo que vemos es en las imágenes de arriba, en los cortes axiales, secuencia de T1 sin contraste, y en las imágenes de abajo, secuencia de T1 con contraste, en donde vemos una lesión nodular sin significativo edema asociado, que perfectamente podría ser una metástasis, podría ser una lesión primaria, y no necesariamente solamente una histocitosis, con lo cual las imágenes, las lesiones a nivel imagenológico no siempre nos dan las características claras que uno desea, quizás salvo las de la región celar e hipotalámica. En cambio, hay otras lesiones que distan muchísimo de la anterior en cuanto a que tienen un volumen muchísimo mayor, que puede ser significativo, pero lo importante, lo que quiero resaltar de acá es el significativo edema vasogénico que presenta con el efecto de masa para una lesión no tan voluminosa, con un realce homogéneo y una impresión de compromiso de realce dural. Y del otro lado tenemos un caso de un paciente de aproximadamente 14 años de edad con una lesión exofítica que compromete desde componente intracraneal hasta extracraneal, y en donde se puede ver tanto en ventana ósea y en parénquima de tomografía como en resonancia, como su componente es totalmente extraxial, y hace en referencia un poco al al gran compromiso o frecuencia que tiene de que las lesiones óseas en este tipo de patologías. Entonces, el diagnóstico confirmatorio de esto, el diagnóstico definitivo, es sin duda el componente molecular con el resultado de anatomía patológica, principalmente con los marcadores de CD1 y de C207, que son los típicos de estas células dendríticas, y concordantemente negativos para otros marcadores como son CD14, CD163 y O2, porque estos marcadores son típicos de otro tipo de células hematopoyéticas, como son las células monocíticas, macrófagos y demás, con lo cual el diagnóstico ahí cambia. Y dentro de lo que es la descripción o el análisis histológico de estas lesiones, se describe también la presencia de unos gránulos de Birback, que son acumulaciones intracitoplasmáticas que se evidencian al microscopio electrónico. Entonces, dentro del espectro de manifestaciones y variantes que puede presentar un paciente con estas lesiones, podemos clasificarlos en dos tipos: aquellas que tienen lesiones ocupantes de espacio, y son lesiones que son únicas, que están aisladas, que están limitadas a una sola región, o aquellas lesiones que son múltiples o que están en regiones que tienen elevado compromiso o elevado riesgo de compromiso para el sistema nervioso central. En aquellos casos, en los primeros, basta con la resección completa. Se hace la exéresis de la lesión y se han reportado buenos casos en el seguimiento a largo plazo de baja tasa de recidiva de la lesión, mientras que aquellas lesiones que son óseas y que están de elevado riesgo de compromiso del sistema nervioso central, o que son intraxiales, o que están en relación con el parénquima encefálico, lo que se plantea es la exéresis tumoral
con un tratamiento complementario, ya sea quimioterápico o radioterápico. Y aquí es en donde entramos más en la falta de tratamiento estándar, porque lo que hay son muchos reportes en donde hay buena respuesta con esos tratamientos, pero no hay un esquema terapéutico estandarizado y establecido que sigan todos. En muchos de los casos utilizan vinplastina, o en otros casos utilizan metrotexato, en otros casos utilizan ácido retinoico, en relación con corticoides intermitentes o diarios, y eso es lo que reportan como buenos resultados. En radioterapia tampoco hay algo estandarizado. Las dosis que utilizan van desde 6 hasta 60 grays, muy amplio este espectro. El promedio y el que más suelen utilizar, evidenciando una adecuada respuesta sin significativos efectos adversos, es de 20 grays. Y muchos de los otros elementos o targets terapéuticos que están intentando implementar y realizar son las inmunoglobulinas endovenosas, las inmunoglobulinas en complemento con quimioterapia, y las terapias inmunogénicas que ya van dirigidas hacia lo que son las mutaciones específicas de este caso, como son los inhibidores de la vía BRAF y de la vía MAP kinasa. Esta tablita lo que resume es un poco lo que les comentaba, en donde podemos ver que los casos en donde la resección fue el único tratamiento, al seguimiento tuvo un casi 90% de no recidiva de lesión a 5 años. Mientras que en casos en donde el tratamiento fue resección tumoral más complemento con quimioterapia, si bien el N es mucho más bajo, el resultado fue de un 100% de no recidiva. Mientras que en tratamientos en donde también resección con radioterapia o resección con quimioterapia, el porcentaje varía mucho, y esto va en relación a que la quimioterapia, en cuanto a duración y en cuanto a elaboración del esquema, no es siempre el mismo. Entonces, en relación a esto, hay múltiples tratamientos que están en desarrollo. Y en relación a esto, que son pacientes pediátricos con una enfermedad que puede tener una muy buena evolución o una pésima evolución, tenemos que tener disponibles herramientas que nos permitan hacer un seguimiento adecuado para evitar que estos pacientes que están con un buen pronóstico se lleguen a complicar o su pronóstico cambie drásticamente. Y ya que la mayoría, por lo menos la mitad de los pacientes que desarrollan la enfermedad, cuando empeoran su pronóstico, cuando cambia su pronóstico, van a tener complicaciones asociadas a déficits auditivos, porque la mayoría de los casos que evolucionan en esto son las lesiones o el cuadro neurodegenerativo que tiene afectación de tronco y de cerebelo asociado con los síntomas neuropsiquiátricos, y la relación que tienen por las mutaciones y por el componente clonal que presentan de desarrollar otro tipo de tumores. Entonces, paciente que se opera o que se le decide hacer seguimiento por falta de claridad en el diagnóstico, por imposibilidad de realizar la biopsia, se plantea que se le haga un seguimiento imagenológico de cada 3 a 6 meses como mínimo, y máximo cada 12 meses. En los pacientes que además, más allá de las lesiones en sistema nervioso central, presentan lesiones en hígado, vaso o médula ósea, son considerados de pacientes de riesgo. Entonces se les hace valoraciones con escalas neurocognitivas y con panel serológico continuo para evidenciar o poder hacerle seguimiento a la evolución de su enfermedad. Y como complemento, quizás ya no tan validado, pero de vuelta como recurso disponible si se quiere y se puede, el componente de los potenciales evocados y las otras escalas de discapacidad. Entonces, esta es una patología en donde el pronóstico principalmente depende de la forma de presentación. Paciente que debuta con una lesión única, aislada, que no compromete lesión o sitio de elevado riesgo para afectación del sistema nervioso central, tiene muy buen pronóstico. Paciente que tiene afectación ya a nivel del sistema nervioso central, paciente que tiene múltiples zonas de lesión, su pronóstico cambia y su mortalidad aumenta significativamente. Recordar que las 3 tipos de variantes son la tumoral, la degenerativa y la mixta, dándonos un patrón de más del 50% de lesiones que pueden llegar a ser posibles de ser resecables.
y que dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener con esta patología van desde tumores germinales, de enfermedades cutáneas comunes o tratables médicamente, hasta lesiones como linfomas, gliomas o cordomas, dependiendo de la ubicación. La limitación que tenemos con esto, con esta patología, es que no existe, lastimosamente, por la limitación en los recursos que tenemos al día de hoy, es un tratamiento estandarizado. Y para poder hacer un seguimiento estricto y adecuado y brindar mejor calidad de vida al paciente que presenta solamente hallazgos imagenológicos sin presencia de sintomatología clínica, es clave poder hacerle seguimiento con pruebas neurocognitivas y de escalas de discapacidad para que cuando empecemos a ver cambios con esto, se empiece una rehabilitación, porque estos pacientes que se inicia rehabilitación temprana y buena intervención en tiempo oportuno tienen mejor chance de evolucionar favorablemente. Y dentro de las estrategias que se han venido utilizando para dirigir el tratamiento específico a este tipo de lesiones, se encuentra el estudio NACHO-BIO o NHCAO, que básicamente lo que hace es un seguimiento a largo plazo de pacientes que tuvieron el diagnóstico y al mismo tiempo recolectan muestras de lo que es la lesión, de lo que es sangre, de lo que es líquido cefalorraquídeo, para poder hacer análisis y desarrollar los targets específicos para las mutaciones, que es lo que vienen planteando principalmente. Y esto sería todo. José, muchas gracias. Yo tengo una pregunta más relacionada con el granuloma eosinófilo, que pues yo creo que es la más común de todas. No sé si estoy en lo correcto, pero por lo menos es la que yo he visto con más frecuencia. La pregunta es, cuando yo tengo un granuloma eosinófilo, ¿cómo debo abordar la lesión? ¿Qué tanto hueso le reseco alrededor? ¿Cómo protejo la dura madre para que no haya invasión al sistema nervioso central? Y la segunda pregunta es, cuando tengo más de un granuloma eosinófilo, ¿qué debo hacer y cuál es el pronóstico? Si vos no me puedes contestar esas dos preguntas, le pido el favor a Eduardo, que me imagino que tiene pues mucha experiencia con esto. Seguramente. Yo le comento desde la parte que pues yo tengo el manejo para hoy. Es respecto al componente del granuloma eosinófilo, en lo que pude encontrar es, no describen que haya un margen de seguridad o un margen libre para resecar. Basta que con resecar solamente la lesión disminuye ya muy significativamente el riesgo de recidiva. Habían estudios en donde habían resecado solamente la lesión complementado con quimio y radioterapia, buenos resultados. Lesiones en donde habían resecado la lesión y habían tomado márgenes libres, mismos resultados. Entonces sugieren que no haría falta exacerbar o exagerar o tomar demasiado hueso de más para prevenir eso, según la literatura consultada, lo descripto. Y respecto de las dos lesiones, si hay dos lesiones, ahí sí preferiría que el doble le respondiera. Hola, buenos días. Eh, pues sí, yo también, como Nacho, he visto la más frecuente de la histiocytosis son el granuloma eosinófilo. Eh, la verdad es que lo he visto en todas partes del cráneo, inclusive en columna. Y en general es lo que tú dices, uno para reducir las necesidades se hace una buena resección, la buena resección se logra entrando, generalmente cuando uno entra, generalmente la familia se da cuenta es porque tiene una masa y es una masa fluctuante, entonces cuando uno entra a cirugía encuentra ese hueso todo comido como una tiza, lo que hace uno es comerse ese medio hasta llegar a la dura madre que decía Nacho, cómo hace uno para protegerla y lava bastante. Ya después de que lava, empieza a curetear el borde del hueso hasta encontrar bordes sanos. En general, eso no hace diseminación leptomeningia por la manipulación, porque es local, es una afectación local del diplo de óseo, por eso es un granuloma, pues. Como bien dijiste, la otra que afecta más el sistema nervioso central tiene otras características distintas y se comporta distinto.
Pero, y si son dos, como dices, tú fuiste muy claro en eso, el pronóstico. Cuando usted las quita completas, es mejor pronóstico que dejarlas. Y son menos efectos secundarios por la quimio. Generalmente no son lesiones muy grandes porque, como digo, la familia se da cuenta por la masa. Entonces uno lo que hace es resecarlas bien y las dos lesiones o tres, como digo, no son, generalmente son pequeñas, entonces no afectan mucho. Y la otra ventaja que tiene es que este tipo de lesiones generalmente se ven en niños más pequeños, menores de 5 años. Entonces, tienen esa capacidad de regeneración cuando hace el tratamiento, o sea, porque se hizo una buena resección completa o se hizo resección y quimio. Generalmente usted los evalúa al año y a los 2 años y el hueso ya está volviendo a crecer para cerrar el agujero en el cráneo. Entonces, no hay problema con respecto a los agujeros que haga uno en el cráneo. Se pueden sacar todas. Juan José, muy buena la charla, me gustó mucho, muy clara y muy precisa y básicamente nos enfoca en lo que necesitamos. Esta revisión no la habíamos hecho, sino yo creo que hace por ahí una década no la hacíamos. Y la verdad es que ha cambiado mucho desde la primera vez que la revisamos hasta ahora. Muchas gracias por la revisión, estuvo muy buena.